Primer plato, Radio Cutipa. Hola, bueno, lunes volvemos con la guarida, el comienzo de la semana, un día precioso en La Paz con mucho sol. En general es un clima muy bonito, cambiante, pero muy rico el clima de La Paz. Y bueno, creo que la noticia predominante es la guerra de Irán. La guerra de Irán, ¿por qué? Porque se extiende. Uno quiere entender el conflicto y es muy complejo, no solamente por los intereses que están en juego, sino además por la información, de parte de quién viene, de parte de qué lado. Toda la información es interesada y uno realmente no sabe por qué medios informarse. Es muy complicado esto y la información vale mucho. Se paga la información para enviar tal o cual señal, quién está ganando, quién no. Hay una realidad, se suponía que Estados Unidos e Israel iban a aplastar a Irán en un soplo, ¿no? Hacer y chau Irán, y no. Hoy entramos en el día 38 del conflicto y bueno, los barcos con petróleo siguen varados, no pueden pasar por el estrecho de Hormuz porque Irán no lo permite, o mejor dicho, amenaza, si es que pasan, con volarlos. Y bueno, y mientras el precio está subiendo, el precio del petróleo ya está en $113, que esto va a tener un coletazo en el mundo entero, porque el mundo depende de ese petróleo que sale de ahí, que sale de todos los países del Golfo Pérsico y que va al resto del mundo. Aquí en Bolivia se va a sentir probablemente más. ¿Por qué? Porque en otros lados nunca estuvo subsidiado el combustible, acá sí. Hace muy poquito el gobierno ha logrado que el combustible ya no sea subsidiado y que lo pague la gente. Pero ahora no solamente lo va a pagar la gente, sino que lo va a pagar más, mucho más caro. Y esto puede traer algún disgusto social, algún descontento importante. Esos son los coletazos económicos de la guerra. Y la guerra propiamente dicho. Yo creo, es una percepción, que Estados Unidos ya no sabe cómo salir de ahí, no sabe si hacer explotar a Irán, no sabe cómo explotarlo. Yo creo que Estados Unidos se dejó arrastrar por Israel, que Israel sí está muy interesado en que desaparezca Irán, y porque Irán obviamente no reconoce el Estado de Israel, es un peligro para Israel. Irán logró convencer a Estados Unidos de que vaya a la guerra y bueno, ahora hay que sacar los pies del plato y es muy complicado, No sabemos a ciencia cierta cuáles son los daños de un lado y del otro, no sabemos cómo está la guerra, si está estancada, quién va ganando, quién va perdiendo, eso es muy difícil establecerlo. Además no es como otras guerras donde había corresponsales que se pueden meter ahí y decir, bueno, esto es lo que está pasando. Es un conflicto nuevo para el mundo y muy peligroso. Bien,
Hablábamos recién de la gasolina, siguen los problemas con el tema de la gasolina fallida. ¿De dónde surgió esto? Todavía nadie ha dado una explicación, ya van meses, se siguen dañando los autos, todos los días uno encuentra un amigo, alguien que le dice, se me acaba de romper, fui a encender el auto, no me encendió, es un problema. Y esta mañana nos levantamos con que los choferes de Oruro iniciaron un bloqueo por los daños justamente ocasionados por esa gasolina y que además no son recompensados, ¿no? No había vehículos, no había flota desde Oruro para La Paz por estos bloqueos. Esta es una noticia, parece mínima, pero no es tan mínima y hay un descontento por este tema, ¿no? Yo creo que esto sí ha sido, realmente el gobierno se ha anotado algunos puntos a favor y en muchos otros temas, pero este es un pelotazo grande, ¿no? Este es un gol en contra tremendo, que no lo esperaba el gobierno. Ahora, ¿qué pasó con esta gasolina? ¿Quién dio la orden de expender esta gasolina? ¿De seguir vendiéndola cuando ya se sabía que traía estos problemas? No sé. Es otra cosa como la guerra de Irán. No se sabe a ciencia cierta. Bueno, vamos a nuestro amigo Víctor Hugo Romero desde Cochabamba, que nos trae. A ver qué nos trae Víctor Hugo. Dice, no sé qué es peor, el fútbol boliviano o el proceso electoral. Bueno, ese es otro temita que vamos a hablar ahora con nuestro querido amigo y columnista Felipe Cordero. Entonces ya venimos con él y nos vamos a una pausa. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Proven! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proven. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proven. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proven, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proven, ¡ganan todos! Banco Proven. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? ¡El joven de Proven! El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proven. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proven. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proven, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proven, ¡ganan todos! Banco Proven. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bueno, ya entramos en el mes del super sorteo de Proden. ¿Por qué? Porque hoy faltan 29 días exactos para el 4 de mayo. Ese día, a las 14:30, hay un hecho fundamental. Se sortea el gran sorteo anual por los 20 premios de 50.000 bolivianos cada uno. 20 premios que van a abarcar todo el país, porque 10 son de la zona rural y 10 de la zona urbana y de los 9 departamentos. Vamos a estar presentes, si Dios quiere, ahí. Esto es, digamos,
el corolario, la frutilla del postre de la lluvia de premios. Solo ese día, solo el 4 de mayo, 1 millón de bolivianos van a ser sorteados en PRODE. ¿Cómo? Muy sencillo, no hay que comprar un billete, no hay que hacer ninguna gestión, simplemente tener una cuenta, una procuenta de Banco PRODE, que uno, si no la tiene, la puede ir a abrir. Se puede abrir con 50 bolivianos, pero si quiere intervenir, tiene que poner 100. Con 100 bolivianos ya estamos en competencia y no hay que inscribirse, no hay que anotarse, no hay que hacer nada. Simplemente si uno gana, le ponen el dinero en su cuenta y lo llama por teléfono y le dice, es uno de los felices ganadores, de los 20 felices ganadores de este premio. Es notable porque estuvimos todo el año anunciando los premios quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, y ahora viene este que es el tan esperado. Realmente ha sido una promoción extraordinaria de Banco PRODE, que hemos acompañado prácticamente todo el año, y por eso nosotros también estamos, no solamente estamos participando, estamos muy ansiosos por saber cómo es esto, por ver cómo termina, y quiénes son los felices ganadores. Nos gustaría entrevistar a uno de esos, o a más de uno, de esos 20 felices ganadores del 4 de mayo. Bueno, vamos al contenido. El contenido, ¿cómo va? Felipe Cordero, que ya es un columnista de esta casa, de La Guarida, abogado constitucionalista, es un, yo diría, politólogo. ¿Por qué? Porque le gusta el análisis político y además le gusta mucho lo internacional, igual que a mí. A mí debo decirlo, me apasiona todo lo que sea noticias internacionales. Me gusta mucho el fútbol y me divido. Todos tenemos un momento en el día, a veces cuando nos acostamos, ¿no? Cuando vamos a dar, bueno, hice todo lo que tenía que hacer en el día, cumplí, trabajé, hice todo. Bueno, este es mi momento, voy a tener media hora para tiktokear, que no necesariamente puede ser tuitear, pero o facebookear, ¿no? Pero ese momento que uno tiene para uno. Y en ese momento yo lo divido entre las noticias de futbolísticas y las noticias internacionales, sobre todo esto que nos está ocupando, que es el tema de la guerra, ¿no? Uh-huh. Pero ahora la noticia local, Felipe, es este tema de la posible proclamación sin segunda vuelta de Luis Revilla como gobernador del departamento de La Paz, que yo creo, sin ánimo de cuestionar a Revilla, pero me parece a mí que es un durísimo golpe a la democracia que un candidato que tiene el 20% gane sin segunda vuelta porque alguien retiró su sigla al segundo candidato, ¿no? Uh-huh. Una cosa muy conveniente. Estamos en un mar de dudas en todo, envueltos en corrupción, entonces la gente piensa mal y tiene todo el derecho a hacerlo, ¿no? Me parece a mí. Uh-huh. ¿Cómo ves este tema y cómo ves que ha actuado el Tribunal Supremo Electoral? Genial, Jorge. Primero, antes que nada, siempre agradecer la invitación de Ardayala. Es un placer estar con ustedes. Contigo, Jorge, siempre es un placer conversar sobre temas nacionales e internacionales, que es lo que nos apasiona. Yo creo que mucha de la gente que hoy nos está viendo también tiene la pregunta de ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Qué es lo que ha sucedido primero? Sí, y si realmente esto, si es legal, constitucional o no constitucional. Pero vamos un poquito al previo, ¿no? Porque realmente hay un tema que creo que nos ha tocado, que deberíamos debatirlo, es si realmente Revilla, en este caso el candidato Revilla, podía haberse postulado, porque no hablamos ni de posiciones a favor o en contra, hablamos de la Constitución, hablamos de temas legales estrictamente, ¿no? ¿Podía o no ser candidato? Desde mi punto de vista hay que tocar un artículo que es muy importante, que cualquier persona puede verlo, es el artículo 285 de la Constitución, justamente que habla de uno de los requisitos esenciales para ser gobernador, que es haber vivido en el país por más de 2 años. ¿Okay? Previos a la elección. Previos a la elección, exactamente. Entonces, uno diría, ok, pero Revilla ha estado fuera del país durante más de 2 años. De hecho, en los medios de comunicación dicen casi 4 años. Yo diría que son 3 años y casi 8 meses, diría yo 10 meses. Pero 2 años seguros no vivió. 2 años, los últimos 2 años no ha estado residiendo en el país. Evidentemente. Eso es muy fácil saberlo, lo sabe Migraciones. Lo sabe Migraciones, y justamente la Constitución lo menciona, ¿no? La residencia permanente por 2 años en el lugar donde se va a ser elegido. ¡Wow! Y claro, cuando viene acá, digamos, yo veo que, digamos, va pasando los filtros,
Él lo que hace es mencionar justamente, o no se avala una sentencia constitucional, que es la 0009/2022, que también la puede ver las personas que están oyéndonos o viéndonos, que justamente también es importante porque es una interpretación, desde mi punto de vista, muy expansiva, porque justamente es uno de los tribunales constitucionales que ha hecho interpretaciones muy amplias de la Constitución, o de derechos muy amplios, ¿no? El derecho a ser elegido, el derecho al sufragio. En este caso, menciona que justamente una persona que ha estado fuera del país y que justifique que ha estado refugiada o asilada, de hecho esa sentencia no te hace una distinción entre ambas, ni entre refugio ni asilo, que ahí sí hay una diferencia jurídica, pero no lo hace. Y se va directamente ahí cabe la posibilidad de que pueda ser electo. Uf. Perdón, es muy fuerte esto que estás diciendo. Entonces, él se agarra de esa disposición 009, una normativa. La sentencia constitucional. Una sentencia constitucional. ¿Habla esa sentencia de refugio o asilo? ¿Menciona esas palabras? Menciona esas palabras y menciona que, digamos, podría ser la excepción a la norma, ¿no? ¿Pero wow. él tenía calidad de asilado o de refugiado? Ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué? Porque él hizo una declaración jurada ante el Tribunal Electoral. Pero es una declaración jurada en la cual él menciona que sí tenía esa condición. Pero realmente no tenemos la veracidad, o yo que digamos, no tenga conocimiento de momento, de que realmente haya presentado ese documento de asilo o de refugio. Eso no es difícil, porque lo puede contestar el gobierno brasileño, ¿no? Podría hacerlo, pero no olvidemos y además, que... ¿por qué se habría asilado o refugiado? ¿Él estaba perseguido? Claro, en este caso, digamos, él cuando se fue del país declaró que estaba en el exilio, ¿no? Y ahí uno tiene que seguir dos procedimientos, puede ser o el asilo o el refugio. El refugio es jurídicamente hablando sería el punto que él debería haber pedido, ¿no? Debería haber pedido refugio porque es una persona que estaba perseguida políticamente. Cuando es asilo es por temas raciales, por temas de sexo y por otros temas diversos que pueden ser, digamos, ajustados a esa forma jurídica. Pero lo que no sabemos es si realmente presentó ese documento, porque lo que hizo fue hacer una declaración jurada. No tengo conocimiento, de momento, de ningún medio que haya mencionado que realmente presentó ese documento de refugio o de asilo, que es importantísimo. Y tampoco ¿no? sabemos si estuvo verdaderamente asilado o refugiado. En el Brasil, ¿no? Eso fue en el Brasil. Habría que, digamos, en este caso, confirmar, porque yo siento que lo que hizo el Tribunal Electoral fue demasiado veloz. Todo fue muy deprisa. Es decir, todo el procedimiento que hubo en estas elecciones fue un poco acelerado y realmente no creo que se haya puesto en el análisis de realmente si esta normativa, si esta sentencia constitucional realmente, digamos, va acorde a lo que dice la Constitución. Porque el problema está que cuando una sentencia constitucional se salta a la propia Constitución, yo vería que ya entramos en un óbice de la aplicación de la propia norma. Es decir, la Constitución te está poniendo un límite, te está poniendo una regla. Y que una sentencia constitucional te diga, no, bueno, vamos a modular esa regla, siento que estamos forzando una interpretación demasiado expansiva de la propia Constitución. Yo comenzaría de ahí, ¿no? Es decir, si realmente, en este caso, el candidato Revilla aplicaba o no, digamos, a refugio o asilo en su caso, y por qué hizo una declaración jurada en lugar de presentar directamente el asilo o refugio que tenía. ¿Alguien le ha protestado la candidatura por este tema a Revilla? Yo sé que sí. Tengo entendido que sí lo hicieron, pero que el Tribunal Electoral no lo tomó en ¿Descartó? cuenta. Lo descartó directamente. Ahora bien, la propia norma electoral, que es la norma 026, también tiene sus óbices. Es decir, también hemos mencionado en algún programa que tiene sus problemas. Uno de ellos es, por ejemplo, el artículo 64, que justamente habla de la segunda vuelta para la gobernación. En teoría, la Constitución, ¿qué menciona la Constitución? Porque habla de que para el presidente, Perdón, vicepresidente... ahí lo que te quiero decir, te paro un minuto, porque ahí está exactamente el guarismo con el cual se impuso en primera vuelta Luis Revilla, que es 20.2. Desde el punto de vista, no de la legalidad, sino de la legitimidad, ganar una elección con el 20% es muy pobre, ¿no? Es muy pobre, es muy poco, pero no obstante hablamos de casi de 17 candidatos, hablamos de demasiados candidatos. La normativa electoral no menciona cuántos candidatos tiene que haber, ¿no? Pero vos fíjate esto, que un candidato que obtiene el 20.2 en primera vuelta, no le resulta sencillo ganar en segunda. Claro. No le resulta sencillo, porque al haber tantos candidatos, muchos de esos pueden encolumnarse detrás del opositor, que en este caso es Yaguasi, y vencerlo a Revilla, ¿no?
qué casualidad que un gobernador, es decir, un candidato tan resistido como ha sido Revilla, que ha tenido acusaciones de diverso tipo, se le allana el camino por una cuestión de este tipo, ¿no? Es decir, una cuestión burocrática, leguleya, no sé cómo nombrarla. Pero también hay otro punto, digamos, y en este caso no es por hablar mal de ningún candidato, pero en este caso el candidato Revilla sí tiene procesos vigentes. Uno por el tema de Puma Katari y otro por el tema de los desayunos escolares. Tiene 2 procesos vigentes. Si bien la normativa te dice que tienes que tener una sentencia ejecutoriada penal para no poder ser candidato, porque es el límite que te pone la normativa, hombre, yo creo que también la interpretación podría ser un poco decir, ¿realmente queremos un candidato que tenga procesos penales pendientes? Es decir, un poco iría en esto. ¿Por qué? No por la razón que sea un candidato u otro, es porque también cuando uno, digamos, si fuese electo realmente, tiene el poder, y cuando uno tiene poder puede, digamos, en este caso, lamentablemente, manipular ciertas instancias, ¿no? Claro. Entonces, en este caso es también cuestionable en muchas ocasiones de si la normativa electoral está, digamos, acorde o no, es decir, tiene que haber una sentencia ejecutoriada o tiene que haber un proceso abierto penalmente, eso también habría que modularlo. Pero al punto que quería llegar es que justamente en la Constitución nos habla de que las únicas elecciones en las cuales tiene que haber segunda vuelta son las elecciones presidenciales, ¿no? Las elecciones presidenciales, presidentes y vicepresidentes, son las únicas elecciones que la Constitución menciona que tiene que haber una segunda vuelta. Pero para las gobernaciones, la Constitución no menciona nada, no te dice nada. Únicamente te menciona que hay elecciones para las gobernaciones, genial, y los requisitos que tiene que haber, entre ellos el tema de la residencia. Bueno, pero la ley electoral, esta ley 026, lo que hace es ir un poco más allá, que menciona que para las gobernaciones va a haber una segunda vuelta. Hombre, también habría que decir que justamente se está pasando un poco más la normativa legal, está pasando un poco más allá de la interpretación constitucional. Es decir, no debería haber una segunda vuelta a nivel de gobernación, desde mi punto de vista, porque la Constitución no lo menciona. Pero al mencionarlo, tú lo mencionaste justamente, un 20,2%. Es muy poco a nivel, digamos, de lo que es el total de la población de La Paz. Realmente un 20,2 es muy poco. Pero si vemos justamente cómo se ha perfilado esos 17 candidatos, son muchísimos candidatos y evidentemente la dispersión del voto es muchísima. En este caso, donde sí deberíamos debatir es en el artículo 53. Justamente cuando ya hay 2 frentes, en este caso 2 partidos que van a una segunda vuelta, cuando uno de los frentes se cae, o cuando uno de los frentes decide renunciar a esas elecciones. Ahí tendremos que debatir sobre si realmente correspondería que existe ese artículo, es decir, porque en teoría la población ha escogido a 2 partidos políticos, ¿no? Estamos escogiendo partidos políticos. Que uno diga voy a renunciar ya a la candidatura y ya no se va a ejercer una segunda vuelta, yo creo que ahí deberíamos modular y deberíamos pensar en una modificación normativa, porque creo que también es un daño a la democracia. Es decir, la democracia también se tiene que ver representada y quien se presenta tiene que saber que va a ir hasta las últimas consecuencias para ello, ¿no? Es decir, voy a llegar hasta las elecciones y bueno, si pierdo, genial, no pasa nada, si gano, genial, pero el punto es que tampoco podemos vulnerar los derechos de las personas que están expectativas de esto. Es decir, tenemos por un lado... Las personas que votaron a ese candidato. A las personas que votaron por un lado, por otro lado, las personas que también dependen de ese partido político. Es decir, que muchas personas... También sucedió esto justamente con Libre, con el partido Tuto Quiroga, que en su momento también declinó, digamos, a las elecciones. Y aquí no solamente hablamos de las personas que votan, también hablamos de las personas que están justamente en la carrera electoral, ¿no? Que quieren ser o alcaldes, o quieren ser diputados, o senadores. Podemos hablar de que ha habido una doble, digamos, este artículo genera una doble vulneración, tanto los que votan como los votantes, ¿no? Entonces, creo yo que sí que habría que pensar en una modificación normativa de esta normativa, y mi opinión, que justamente uno de los partidos diga, no voy a la segunda vuelta, consideraría yo que podría vulnerarse derechos justamente de los votantes, ¿no? Y también poner en fragilidad el tema de la democracia. Claro. Pone en tela de juicio esto. Recapitulemos y pasemos en limpio. Nadie ha reparado, no sé, yo no lo había escuchado hasta que lo dijiste. Luis Revilla tendría que tener
2 años de residencia Permanente. en los 2 últimos años, ¿no? Eso es. Aquí en La Paz. Además. En La Paz. No, en La Paz. No en Tarija, en Oruro, en Santa Cruz, donde va a ser elegido, Eso es. que es en el departamento. No los tiene porque vivió casi 4 años en Brasil. Podría saltearse, según una norma bastante blanda, si él estuvo refugiado o asilado. Nadie sabe si estuvo refugiado la o asilado. veracidad, ¿no? ¿Eh? La veracidad de ello, ¿no? Porque hizo una La declaración veracidad, jurada. eso sí se puede establecer con el gobierno brasileño, ¿no? A ver, Luis Revilla a su vez tiene causas pendientes. No lo inhabilitan porque no son ejecutoriadas, Eso es. pero tiene esas causas pendientes, no obstante lo cual hay gente que cree en él, 20.2. Bien, una cifra mínima que gana, con la cual gana con el 20% y ve allanado el camino a la gobernación porque un señor, que es el dueño de la sigla, y este es el problema de no tener partidos políticos, ¿no? Son como chapitas, ¿no? Yo tengo inscripta una chapita que dice JAB. ¿Qué significa? Jorge Alberto Barras. Ah, bárbaro, soy el dueño de esa chapita y manejo en cierto modo la cuestión electoral en Bolivia. Tanto es así que este señor, que es el dueño de NGP, acaba de acordar con el gobierno de ir con Patria en Pando y en Beni. Uh-huh. Bien, realmente no es un socio maravilloso para el gobierno, ¿no? No es el socio más probo. Y luego de esto, bueno, alguna otra irregularidad más. Ahora yo pregunto, el Tribunal Supremo lo dio como que es algo completamente válido y legal lo de haber retirado la sigla Ayahuasí. Eso es. Dejarlo en el medio del campo como Dios lo trajo al mundo. ¿Es legal, como dice el Tribunal Supremo? La normativa, justamente el artículo 53 de la normativa 026 de esta ley, menciona justamente que puede renunciar un partido político, en este caso, justamente el partido puede decidir renunciar siempre y cuando cumpla con 45 días previos a las elecciones, a la segunda vuelta. ¿Cumplió? Cumple con los 45 días previos, pero el problema está que deja a una población en un poco en esa incertidumbre, ¿no? Si realmente es correcto. Si yo le voté a Ayahuasí, o digo que le voté a Ayahuasí, pues nadie lo puede saber, y me hago una presentación en la justicia y digo que es una traición a mi voto, como el de los demás votantes de Ayahuasí, ¿qué pasa? En este caso ya es la normativa la que está prevaleciendo, porque realmente tendríamos que hacer una interpretación constitucional mediante una acción de amparo, que podría ser una acción de amparo justamente, de decir, siento que mi derecho, en este caso el derecho al voto, se está viendo perjudicado, ¿no? Quisiera que se haga una interpretación, pero para ello los tiempos electorales son muy rápidos, es decir, todo está partiendo de una velocidad abismalmente rápida, porque las elecciones a segunda vuelta tendrían que ser dentro de casi un mes, menos de un mes, ¿no? Entonces, hacer un amparo, evidentemente uno tendría que acudir a todas las vías necesarias y después recurrir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional va a tomar su tiempo para poder, digamos, debatir y resolver la cuestión, y hasta que eso salga ya va a pasar como mínimo algunos meses. Pero sí podríamos entablar una acción constitucional en contra de ellos, se podría. Siempre ¿Puede cuando... impedir la segunda vuelta? ¿La puede retardar? Podría. Hemos visto el caso justamente de que una sala constitucional ha paralizado las elecciones en mitad del país. Es decir, las elecciones al Tribunal Constitucional se han paralizado por una acción constitucional. Es decir, sí. Hoy en día la acción de amparo es muy amplia, pero a la vez tiene que ser, digamos, tenemos que ser muy responsables. Sobre todo los abogados creo que tienen que ser muy responsables cuando se trata de la acción de amparo, porque pueden ocasionar un daño enorme. Es decir, el Tribunal Constitucional hoy en día, el daño que tiene el Tribunal Constitucional hoy día es enorme porque no puede tener una sala plena. No puede debatir sobre temas de cuestiones de inconstitucionalidad. Entonces, estamos un poco también atados de pies y manos, en este caso, por una acción constitucional. Ahora, yo lo que veo es que, más allá de la legalidad, de la constitucionalidad, el país siente que en este caso hay una burla. Hay una burla a la ciudadanía, a la buena fe, al electorado, a la democracia, a la creencia, ¿no? Repito, a la buena fe. Veníamos de un proceso, cuando se hizo el proceso electoral
para presidente fue un proceso muy lindo, muy limpio, no hubo ninguna duda, pero este quedó manchado por esto, ¿no? Además, como recién decías, nos quedó una pata todavía por mencionar, y es que la Constitución no menciona que pueda o deba haber una segunda vuelta en los procesos electorales para gobernador. No está mencionada la segunda vuelta, lo hay. Ahora, yo me levanto y me acuesto viendo al señor Ávila en televisión haciendo nota, ¿no? Yo digo, en este país es más importante el presidente del Tribunal Supremo Electoral que el presidente de la República. Yo nunca vi una cosa igual. Yo te puedo asegurar que en la Argentina la Cámara, el presidente de la Cámara Electoral, primero que es un sujeto totalmente desconocido, nadie sabe quién es, jamás se menciona la Cámara Electoral, no cuenta. No es que no tenga su importancia, la tendrá. Tendrá que garantizar los procesos eleccionarios, y hay elecciones cada 2 años. Pero, no sé, no estoy en otros países, pero en la Argentina, por lo menos, acá es más popular, más famoso señor Ávila que Rodrigo Paz. ¿Es correcto eso o es una deformación? Bueno, en realidad hablamos de uno de los órganos del Estado, es decir, tenemos uno de los poderes del Estado, como antiguamente los llamábamos, ¿no? Entonces, en este caso, el poder electoral sí que tiene una relevancia importante en cuanto a las elecciones, es decir, tiene esa potestad de controlar las elecciones, esa potestad de ser quien va a como el árbitro que va a dirigir estas elecciones. Genial. Pero como te digo, Jorge, yo creo que esta ley electoral habría que repensarla y repensar sobre su modificación en varios artículos, entre el artículo 64, el 53, el tema de la segunda vuelta para gobernación, repensar si realmente está bien estructurada, desde mi punto de vista, porque genera vacíos, y esos vacíos pueden generar, ni siquiera vacíos, a veces generan contradicciones, ¿no? Entonces, eso puede generar también que se vea disminuida la calidad de la democracia. Creo que estamos buscando todos, que hay una calidad de la democracia, que hay una transparencia. En este caso está disminuida. Es lo que estamos buscando con la Constitución, ¿no? Esa transparencia, que la ciudadanía vea tranquila, creo que es el punto sobre todo. Acá ¿no? ya está, en este caso está automáticamente disminuida la calidad de la democracia. Desde mi punto de vista sí, desde mi punto de vista sí, porque Porque también no es solamente la legalidad, hay una cuestión de legitimidad, hay una cuestión de ética, como decíamos recién, de buena fe. Esto está todo burlado, me parece. De buena fe, porque la ciudadanía confía en un candidato, confía en el partido. Y tú dijiste algo muy importante. En Bolivia no tenemos realmente estructuras de partidos políticos serias. No tenemos estructuras que realmente sea un partido político con una estructura sólida. Aquí hablamos de préstamos de siglas. Préstamos, compras de siglas. Lo mismo podemos ver justamente con el partido de gobierno, con el partido del presidente Paz. Es decir, esa sigla habría que ver, porque hay algo importante. La sigla involucra filosofía. Es decir, cuando un candidato no tiene una sigla o no tiene, digamos, un partido político, es un candidato que no sabe uno a qué lado va a ir. Es decir, no tiene una filosofía, si es de derecha, si es de izquierda, si es de centros, si es liberal, si es conservador, no lo sabemos. Y cuando uno adquiere la sigla con unos estatutos, porque cada partido tiene sus estatutos, tiene, digamos, una composición, una estructura, y cuando un presidente, digamos, o una persona lo adquiere, pensamos que adquiere también esa posición filosófica. El Partido Demócrata Cristiano tiene una filosofía, pero, digamos, si vemos algunas actuaciones políticas del presidente Paz, podemos decir que, bueno, no sé, habría que ver si realmente va acorde a esa filosofía del partido, ¿no? Entonces, ese es un poco el peligro que, según la Constitución, bueno, según la doctrina se dice, ¿no? La doctrina dice, si no tienes filosofía, es muy peligroso. Claro, pero no la hay porque vos fíjate que las siglas se prestan a cualquiera. Hay un cruce que no puede haber ningún tipo de filosofía, ningún tipo de, digamos, de tendencia que se respete. Es peligroso. Claro, además, ¿cuál será la filosofía del señor que detenta la sigla NGP, no? No, esa parte no te la podría decir. No, yo tampoco. Pero no estoy de acuerdo con esa filosofía, ya te lo digo. Pero bueno, es un tema que realmente ha acaparado toda la atención en toda esta Semana Santa, porque la gente se siente burlada. Eso es lo que creo, lo que creo. Te hago una pregunta, ¿tenés auto? Coche tengo Sí. coche.
¿Todavía no se te rompió? Hombre, claro que sí. ¿Sí? Jorge, claro que sí. Sí. El mío y el de mis padres. De hecho, yo digo, wow, la población en general está sufriendo por el tema de la gasolina enormemente. Porque, o sea, yo creo que todas las personas en La Paz se han visto afectadas. De alguna forma u otra, ¿no? Las filas para justamente hacer la revisión de coches son eternas. He escuchado también de justamente hacer una cita previa para que puedan revisar tu coche de aquí a julio. No. De aquí a julio. Están ahora mismo, hay listas de esperas de aquí a julio. Y uno dice, wow, me voy a quedar 3 meses sin coche. ¿Y qué pasa con las personas que realmente, digamos, su actividad principal es con el coche? ¿Qué pasa con ellas? Claro, seguro. Vos te podés arreglar para ir hasta la universidad con el Puma o con el minibús. Pero la persona que trabaja de taxista, de minibusero, de repartidor, de cualquier cosa que tenga que ver con los que hacen fletes, ¿no? Con todo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Y te digo... No, ¿sabés que no lo había pensado? El tema de, bueno, está bien, se me rompió el auto por la gasolina, lo llevo a reparar. Pero, ¿dónde lo llevo? ¿Dónde lo llevo? Porque ya los talleres están copadísimos, están sobresaturados con la demanda que hay. Es decir, hay muchísima demanda y muy pocos talleres que realmente... Porque no olvidemos que los coches también tienen que hacer una revisión, extenuante de decir dónde está el problema, si es el filtro de la gasolina o si es que realmente hay que sacar todo el motor. Imagínate si hay que sacar todos los motores, ¿cuánto puede tardar? ¿Cuántos coches podría, digamos, un mecánico revisar por día sacando todo el motor? Entonces, es imposible, ¿no? 3. A lo mejor, y teniendo con ayudantes. Suerte, eso es. Teniendo ayudantes. Ahora, además está el costo. Un amigo que nos llevó el otro día con su segundo auto, que tiene, bueno, es una gente que está bien, él tenía un auto ya antiguo, lo sacó a relucir y con ese andaba. Y el otro, ¿cuánto te sale el arreglo? 20.000 bolivianos. Wow. 20.000 bolivianos. Y hay que tenerlo. ¿Y la gente tiene 20.000 bolivianos? Y el seguro no cubre esto. O sea, yo intentando igual en su momento apelar al seguro dice, no, esto no se cubre. No, el seguro no te cubre por desperfecto de motor. Entonces, al final, la población la paseña sobre todo está muy afectada por el tema de que la calidad de la gasolina realmente ha afectado a toda la población, a todos. No ha habido nadie que se haya quedado prácticamente sin... no ha habido alguien que se salvó, porque en algún momento ha tenido que ir a cargar combustible y bueno, y el combustible estaba mal. A mí lo que no logro entender es cómo, esto ya van, ¿qué? 2 meses y medio de todo esto, ¿no? Uh-huh. Cuando se empezaron a detectar que los autos se dañaban por el tema de la gasolina que estaba mal, se siguió vendiendo. Pasó el tiempo y se siguió vendiendo, y hasta hoy parece que se sigue vendiendo. Y hay una responsabilidad del Estado. Aquí hablamos otra vez, volvemos al tema constitucional. El Estado también tiene responsabilidades. Es decir, el Estado tiene que precautelar justamente por uno de los temas que es hidrocarburíferos. Entonces tiene que garantizar que esos hidrocarburos que se venden a la población tengan una cierta calidad, porque si no es ir en contra de la propia población. Entonces ya hablamos de artículos específicos de la Constitución que nos dicen que el Estado tiene el deber de precautelar, distribuir en este caso los hidrocarburos en Bolivia. Si bien hay decretos que hablan de vamos a abrir el mercado, ¿vale? Pero aún así tú tienes como Estado el deber de precautelar por esa calidad, de precautelar porque ese hidrocarburo que te llega a ti esté en buenas condiciones, porque ese es un deber del Estado que tiene justamente el Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, si no está cumpliendo con esa misión, evidentemente ahí ya se generan responsabilidades. Responsabilidad del Estado en cuanto a qué es lo que ha sucedido, también el Estado tiene seguros, es decir, el Estado también está asegurado contra este tipo de cuestiones. YPFB también tiene seguros. ¿Cómo se van a aplicar estos? También hemos escuchado muchas veces quienes han tenido problemas, se les va a pagar un monto de dinero para la reparación. Sí, pero no te va a pagar el tema de los repuestos, por ejemplo. Entonces, hay aquí muchas nubes negras o muchas nubes oscuras o grises que no podemos ver todavía de la responsabilidad del propio Estado. De hecho, los bolivianos creo que somos demasiado resilientes y soportamos muchas cosas, siendo que el Estado en este caso ya debería actuar hace más de un mes sobre el estado de la gasolina y precautelar que no se dañe más el mercado automotor, porque realmente lo está dañando. ¿Hay demandas contra el Estado por esto?
De momento no sé si hay alguna demanda que seguramente hay, pero no estoy seguro de esto, así que no podría asegurártelo, Jorge, no lo sé. Tal vez no contra el Estado, pero sí contra YPFB, por ejemplo. Yo creo que sí, seguramente habrá demandas. O contra la ANH, o contra el Ministerio de Hidrocarburos. Debería haber, pero además nos enfrentamos a otro problema, y aquí un poco lo conjugo con nuestro tema generalmente que nos gusta debatir, Jorge, que es el tema de hidrocarburos y el precio del hidrocarburo a nivel internacional. Hoy en día estamos, con el tema de la guerra de Irán y justamente el cierre del estrecho de Hormuz, los hidrocarburos hoy en día en Europa están aumentando a un precio abismal. También en Bolivia van a aumentar en un futuro. Hoy estaba a $113 en el mercado internacional. Acordate que cuando esto empezó, lo de Irán, estaba poco más de 60. Estamos casi llegando al 100% de aumento. Esto va a ser, y si se sigue demorando la resolución de este conflicto, puede ser mucho peor todavía. No te ves que están los barcos ahí, no pueden pasar. No pueden pasar porque si pasan, es una franjita muy, pero muy endeble, muy ¿cómo se llama? Muy finita, y están a tiro de Irán, de que pueda estallar los barcos, ¿no? Entonces, no pasan. Claro, yo creo que mucha de la gente que también nos ve, Jorge, diría como que, Irán está muy lejos, ¿no? O sea, tampoco, en la media boliviana tampoco se debate sobre esto, es decir... Sí, pero el precio del petróleo no está muy lejos. Muy poco se habla de ello y es necesario mencionarlo por dos puntos de vista. Por un lado, el precio del petróleo, es decir, cuánto puede aumentar y el riesgo que tiene que aumente el precio del petróleo. Y por otro lado, justamente la violación de derechos humanos. Es decir, cómo estamos viviendo en una época, que lo hemos dicho varias veces, del desmoronamiento del derecho internacional. O sea, la violación continua de derechos humanos. Y hoy en día, justamente ese precio del petróleo puede aumentar más en caso de que Trump, el presidente Trump de Estados Unidos, decida atacar justamente la central eléctrica de Irán. Porque él mencionó justo hace unos días que iba a atacar la central eléctrica de Irán y que si lo hacía, realmente ¿contra qué va? Jurídicamente, ¿qué es lo que pasa? ¿No? O sea, porque estamos hablando de que va a atacar, no va a atacar, pero jurídicamente hablando, ¿de qué estamos hablando? De ir en contra del Convenio de Ginebra 4. El Convenio de Ginebra son varios convenios, de hecho son 4 convenios, y uno de ellos habla sobre, el ataque a plantas de energía, plantas de agua, plantas desalinadoras que hay en el mundo, pero realmente si Trump hace esto, iría en contra no solamente de los derechos humanos, iría en contra del Tratado de Ginebra y ya podría ser penalmente perseguible a nivel internacional, si es que se fuese por la Corte Penal Internacional, porque estarías atacando justamente una instalación que proporciona vida a muchas personas o que le da subsistencia a muchas personas. Y evidentemente Irán no se ha quedado callada y ha dicho, si pasa eso, vamos a atacar justamente las plantas de desalinización que están próximas a nosotros, que son casi 400. Las más importantes son 50. En este caso, si atacas 50 plantas de estas, acabas básicamente con todo, inestabilizas todo el sector del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho también en otro programa, justamente Kuwait depende un 95% de las plantas que desalinizan el agua del mar Mediterráneo, justamente de este mar, ¿no? En este caso, podemos plantearnos que podría empeorar mucho más, lamentablemente podría empeorar muchísimo más la configuración geopolítica y también del petróleo, podría aumentar mucho más en el futuro. Ojalá que no pase esto, pero Bolivia sí o sí, y aquí esto que quede claro, sí o sí se va a ver afectada de un precio o de un aumento del petróleo en el mundo. Sí o sí. Eso es seguro. De una forma u otra. Y no queramos pensar... Bolivia está dentro del mundo, no puede escaparse de esto. Claro. Pero aparte hay un hecho aquí particular que lo agrava, y que es que hasta hace 2 meses la gente tenía la gasolina que era, tardaba para conseguirla, ¿no? Porque tenía que hacer colas de 3-4 cuadras o más. Pero conseguía gasolina barata y buena. Ahora le quitaron el subsidio, la gasolina le resulta cara y además le rompe el motor. Pero, sí, es un hecho. Es verdad, es así. Nos guste o no nos guste, ¿no? Y lo peor es que ahora el aumento que pueda llegar a venir por este tema de la guerra de Irán va a ir directo a los bolsillos de la gente. Directamente. Es decir, no pasa por el gobierno, va directo a los ¿cómo se llama? A las gasolineras, y de la gasolinera a la gente. Chau.
No hay subsidio. Esto puede ser muy grave. Imagínate que estamos en $113 el petróleo, ¿cómo se llama? El barril de crudo. Una cosa terrible. Y lo que te iba a decir, a mí me da la impresión, tenemos muy poco tiempo ya, pero me da la impresión de que esto es una terrible metida de pata de Estados Unidos, Wow. que se ha dejado arrastrar por Israel. Israel e Irán se odian. Israel vio la oportunidad extraordinaria de hacer desaparecer Irán, o por lo menos el régimen iraní, y desarmarlo por completo. Lo convenció a Trump fue, y ahora no saben cómo salir de ahí. Es la idea que queda, pero la información que llega es según quién te llega. Según quién te llega va ganando uno o va ganando el otro. Según unos lo destroza en cualquier momento Estados Unidos a Irán, y según otros los desastres que está haciendo Irán en Israel y en los socios norteamericanos del Golfo Pérsico, que son Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, son muy grandes. Son muy grandes, ¿por qué? Porque Irán está jugado. Y ahora su objetivo es hacer todo el daño mayor posible. Y no dejar pasar esos barcos, ni los que vengan detrás. Entonces, es un tema. Trump ha dicho, la guerra se termina cuando abran el estrecho de Hormuz. Y un senador norteamericano le dijo, bueno, el estrecho estaba abierto antes de que empezara la guerra. Dice, ¿cuál fue el objetivo? No se entiende. ¿Para qué hicieron la guerra si el estrecho de Hormuz estaba abierto? Claro. De hecho, hay justamente una frase que dice, lo que hace Trump es, ve algo que está bien, crea un problema, destroza lo que está ahí y después pide ayuda a los demás para que lo ayuden a reparar lo que está destrozado, ¿no? Claro. Bueno, ahí sí que se nos acabó el tiempo, pero decinos lo último de la guerra, algo que te surge. Yo estoy muy preocupado porque Israel está tomando las cartas del asunto a nivel mayor, es decir, está elevando el nivel bélico a nivel mayor. Ha invadido recientemente el Líbano, son más de 1 millón de personas que están desplazadas del sur del Líbano. Los cascos azules, la división de cascos azules que esté ahí presente, está siendo también afectada, es decir, si hay una presencia de la ONU, también está, o sea, a Israel le da igual que esté la ONU, le da igual. Entonces, está invadiendo, está usando la misma estrategia que ha usado con Gaza. Nadie está hablando de Gaza, ya está totalmente destrozada Gaza. El tema de justamente los ataques a Irán son, ni siquiera, no tienen proporcionalidad. Estamos creando una guerra que no tiene sentido, es decir, donde no había un problema, vamos creando un problema mayor. Vemos afectadas, o sea, todos los derechos humanos están viéndose afectados ahora mismo ahí. Afectamos a toda la estabilidad del mundo, es decir, también con el precio de la gasolina, con el precio del petróleo. Y vemos que... Con las alianzas. Porque si vos estás aliado con uno u otro bando, tenés que actuar en algún momento, ¿no? O el coletazo te llega. Igual que de la OTAN. Entonces, en este caso, el tema de la OTAN también se ve afectado porque hay la amenaza de que Estados Unidos quiere salirse de la OTAN. ¿Vale? Entonces, hemos desestabilizado todo el mundo desde mi punto de vista. A nivel de derechos humanos, está ahora mismo en una época, yo creo, de las más bajas y respetos de derechos humanos que hemos tenido en toda la historia. Y estamos viviendo un poco la supervivencia, la ley, lo que decíamos, la ley de la selva. Ojalá que esta ley de la selva acabe pronto y que volvamos a retomar el camino de la legalidad y el camino de respeto a los derechos, que sería lo ideal. Gracias, Felipe. Gracias por venir otra vez. Bueno, te convocamos. Gracias, Jorge. Los lunes, que es el día de las noticias internacionales, Felipe Cordero. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con fútbol, que es otra de las cosas que nos apasiona. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Señora, un paraguas, por favor. ¿Como este? El joven de Proven. El mismo. ¿No tuviera uno más grande? ¿Como este? Más grande. Más grande sería pues la sombrilla, joven. Sí, perfecto, señora. Es que ya viene. ¿Qué viene? La lluvia de premios de Banco Proven. Vuelven los sorteos para los que ahorramos en la procuenta de Banco Proven. Y si tú mantienes o incrementas tus ahorros, ya estás participando. Un ticket por cada 100 bolivianos que mantengas en tu procuenta. Y 2 tickets por cada 100 bolivianos que incrementen tu saldo. Gana miles de bolivianos. Con ganadores en el área rural y urbana. Si aún no tienes tu procuenta del Banco Proven, ábrelo hoy mismo y empieza a ahorrar. Porque cuando llame Proven, Banco
PRODE. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahora vamos a hablar de la más importante de las cosas menos importantes, pero que nos hace felices, que nos mantiene ilusionados, que nos une como pueblos. Les pasa a todo el mundo, ¿no? Nos da alegrías extraordinarias. También a veces nos da tristeza, pero las tristezas las descartamos, nos quedamos solo con las alegrías. El fútbol, esa maravilla, el fútbol. Y yo digo siempre, sin ánimo de ofender a nadie, pero un mundial de fútbol, que ya lo tenemos a menos de 70 días, creo que faltan hoy 69, un mundial de fútbol vale por 3 Juegos Olímpicos o por 6 Juegos Olímpicos. El mundial de fútbol no se olvida nunca, es para toda la vida. Para hablar de fútbol tenemos aquí otro amigo, así como Felipe Corredo tenemos a Paulo Apaza. ¿Cómo vas, Paulo? Jorge, ¿cómo estás? Con Paulo compartimos la redacción de La Razón y sé de los quilates periodísticos de Pablo, tremendo, aparte es hijo de técnico, nació en una casa de fútbol, sabe todo y bueno, han estado miles de horas de fútbol hablando, ¿no? Con tu papá, sí, y mirando, siempre, ¿no? Siempre, sí. Sí, la verdad es que en casa es hablar de fútbol, almorzamos hablando de fútbol, viendo fútbol, conversamos fútbol, mira, desde que tengo uso de razón. Yo creo que a los 5 años iba al estadio, miraba el primer tiempo porque me dormía 5 años y fue constante mirar fútbol. Había una etapa incluso que no teníamos fútbol porque antes la división profesional o la liga profesional era completamente diferente, ¿no? A veces se jugaban los partidos a un mismo horario, solamente el de Santa Cruz se retrasaba un poco más. Y habían 2 o 3 meses donde no había fútbol. Nosotros con mi papá nos íbamos a la cancha, a las denominadas villas, a ver fútbol. Claro, no es el mejor nivel, pero claro, queríamos ver fútbol y teníamos que ver fútbol. Ahora todo ha cambiado, tenemos la posibilidad de ver fútbol de cualquier país en nuestra casa y obviamente lo disfrutamos. Pero si vos sabés que yo a veces paso por Sehuencoma, que hay una cancha hermosa, la habrás visto alguna vez, una cancha muy bonita, con un piso sintético muy bueno, y ahí se arman unos partidos que yo, si paso por ahí, me paro a ver, ¿no? Sí. Juegan con camiseta, con todo. Cuando uno dice juegan con camiseta, porque ya tiene una cierta seriedad el partido, ¿no? Sí. Claro, y además uno tiene tapas de hincha. Yo me acuerdo, yo debuté como hincha en la cancha de Independiente el 10 de noviembre del 63, Independiente River, era un partido tremendo. No sé ni por qué me llevaron mi papá y un tío. Y bueno, ese día ganó Independiente 2-1. Quedé marcado. Una multitud, me impresionó la multitud. Yo en ese momento juntaba tapitas de Coca-Cola. Era todo lo que hacía. Después empezás a ver la gente, después empezás a mirar más cosas. Y un día te empezás a interesar por el juego. Sí. ¿No? Sí, es cierto. Y un día más tarde por la táctica. Y decís, no, hay que poner un volante más. El 4 tiene que bajar, que no se vaya el puntero. Exacto. Cosas como esa te empezás, ¿no? Sí, exacto. Surgió así. Mi papá tenía una escuela de fútbol también, donde ha formado jugadores. Y ahí estábamos como jugador, como futbolista. He podido llegar hasta la primera, digamos, la tercera categoría, digamos, del fútbol boliviano. Pero la segunda lo ponemos como la Copa Simón Bolívar, ¿no? La que está la posibilidad del ascenso a la primera división. Pero he podido llegar hasta ahí a jugar y entrenar también en equipos profesionales.
Entonces uno ha tenido, digamos, su etapa también como futbolista y luego vino lo otro, ¿no? Porque también como periodistas nos hemos formado, hemos estudiado, claro. Hemos dado también la posibilidad de saltar a las aulas y luego nos hemos ido a lo que nos apasiona tanto. Porque yo a mi papá le dije, yo quiero estudiar algo que esté cerca del fútbol, o sea, cerca del fútbol. Y esto era perfecto. Y esto para mí era perfecto, era bueno. Y estuve ahí siempre cerca y hemos tenido la posibilidad de conversar constantemente de fútbol y lo que tú dices, ya verlo desde la otra óptica, no tanto del hincha, sino también del tema analítico, de empezar a analizar mucho más los partidos de manera minuciosa, claro. Sin olvidarnos de que esto es un juego, ¿no? Claro. En el caso mío, mi papá no era muy futbolero, era futbolero, le gustaba el fútbol, pero no era muy futbolero, era hincha de Rosario Central, mi mamá mucho menos. Pero si le decía, ¿quién te gusta? Decía Newell's Old Boys, la contra, ¿no? Y bueno, y mi hermano y yo, los únicos 2 hijos, sí, nos apasionó. Yo sentí, de chico sentí algo que el fútbol nos da, que nos iguala. Cuando vos vas al estadio, sos un chico de una familia humilde, y ves la multitud, y te haces de un club, porque te gusta, sentís que sos tan hincha como el presidente del club. Es decir, nadie es más hincha que vos. El presidente, por más que sea el presidente, o un millonario que es el empresario que es el dueño del club, no puede ser más hincha que vos. Todos somos iguales ahí adentro. Y eso lo sentí y me gustó del fútbol, ¿no? Esa democracia que el fútbol tiene. Sí, no hemos visto también a los hinchas constantemente hacer cosas que habitualmente no se da y simplemente es por pasión, ¿no? Yo igual he tenido la posibilidad de conocer a muchos hinchas, a muchos amantes del fútbol que paraban, por ejemplo, cuando mi papá dirigía equipos profesionales, paraban y él me decía, cuando el equipo gana, yo salgo de la calle y me invitan un dulce, y me invitan esto, y me invitan el otro, y me invitan... Son cosas del fútbol, y cuando a veces el equipo pierde, y la verdad que recibo críticas hasta la persona menos pensada, digamos, ¿no? Cuando me subo a un taxi y el chofer también me está diciendo, profe, era que lo ponga a fulano, o lo saque a sutano. Entonces, es esa pasión que realmente se vive en el fútbol y te une. Y en el país. Te une con la gente. En el país, sí. El solo hecho de que hables con el taxista ya te une. Te voy a hacer vamos a hacer un alto porque en este momento están dando una conferencia de prensa muy importante, la tenemos en directo, me dicen en producción. Vamos a ir, es una conferencia de prensa del presidente también con el ministro de Economía, y vamos con ellos, vamos. De normalidad en el cual estudiantes, personas que necesitan hacer compras, personas que tienen problemas de salud y que requieren hacer pagos en el exterior, centros educativos, servicios y demás, pues puedan normalizar sus actividades económicas en un entorno de previsibilidad y estabilidad. Lo que estamos buscando con esto, como les digo, es transitar hacia un escenario de normalidad en un entorno absolutamente ordenado en función de un adecuado manejo de la política económica y en base a los escenarios que nosotros hemos ido construyendo durante los últimos meses. Por lo tanto, con esto estamos avanzando en transformar con decisiones económicas desde el gobierno central pues estas restricciones que teníamos el pasado en nuevas oportunidades y en normalidad para la cotidianidad de la gente. Como les digo, desde el día de mañana todas las tarjetas de débito y de crédito están habilitadas para su uso de manera normal en base a un tipo de cambio referencial. El impacto creemos nosotros que va a ser muy importante porque a partir de ahora los más de 8 millones de tarjetas emitidas en Bolivia, los más de 2.7 millones de usuarios de tarjetas pues podrán ser beneficiados y podrán normalizar sus actividades económicas. Muchas gracias, ministro. A continuación, también las palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Muy buenas, quiero saludar al ministro de la Presidencia, al ministro de Economía,
al viceministro de Transparencia. Este es un trabajo de gabinete, pero evidentemente hay responsables directos a las noticias que estamos transmitiendo hoy día al país. Quiero generar una suerte de resumen desde la visión del ciudadano, porque como ciudadano he llegado a esta presidencia como un tarijeño que es parte de la construcción entre Occidente y Oriente, sur y norte amazónico, de esa necesidad de liberar a Bolivia y ordenar la casa y liberar a Bolivia. ¿Qué significa ordenar la casa? Este decreto que se acaba de anunciar es un ataque directo a un modelo, a una ideología de la corrupción y a un sistema que sostenía esa ideología de la corrupción que se desarrolló durante 20 años. Y en eso las contrataciones directas con con 161 decretos, de los cuales 105 eran libres en la proporción de cantidades y recursos que podías manejar, significó más de 100 millones de dólares que nos han robado y un poco más de 7.400 millones de bolivianos que no sabemos exactamente para qué se usaron. Tenemos titulares, tenemos algunas edificaciones, pero como el caso de mi persona, he ido de forma personal a visitar el Museo de Orinoca, solo encuentras un candado, más de 8 millones de dólares que se gastaron en un tinglado que nadie, no le da ningún tipo de uso a Bolivia, no le da ningún tipo de uso ni siquiera en la región. Pero eso es un museo. Fíjense ustedes en hospitales, unidades educativas, infraestructuras nacionales de urgencia para la atención o los oncológicos que mencionaba el ministro de la Presidencia. La contratación directa se volvió en numerosos casos igual a la corrupción directa. No nos olvidemos que estos contratos no son simples papeles, son el dinero de todos los bolivianos. A veces los bolivianos, porque como es plata pública, no nos enteramos que es nuestra plata. Y cuando se gastan estas ingentes cantidades de recursos, es a los bolivianos que te están quitando la capacidad de crecimiento y desarrollo. Esto ocurría en todos los niveles. En el gobierno central tenemos ejemplos interminables de los años del MAS. El requisito para que te den un contrato millonario sin proceso de verificación y control era ser amigo, pariente o del partido. Era ser amigo, pariente, puede ser también ministro o del partido. Y tenías tu contratación directa para hacer hospitales, infraestructuras multimillonarias. Esto lo anunciamos, acuérdense, hace un par de meses que empezaríamos a eliminar una cantidad de decretos innecesarios para el gobierno central, también a su vez para los gobiernos departamentales y subnacionales. Esto ocurre también, va a tener un efecto indirecto o directo sobre gobernaciones y municipios. Por eso, en cierta manera, no sé si será relacionado a esto, pero entiendo el mecanismo perverso que nos puede ayudar a entender, la reiteración, las peleas que vemos entre dirigentes de partidos, que no existe más que para ver si consiguen el bolígrafo de las contrataciones directas. Esto se acabó. Ese era para muchos el verdadero incentivo de por qué ser alcalde, gobernador o autoridad nacional, ser parte de los negocios de las contrataciones directas, y no al desarrollo de los departamentos y de los municipios, sino para el desarrollo de sus cuentas bancarias. Reitero, esto se acabó, estamos derrotando al Estado tranca, al Estado cloaca. Varios de los autores ya están en la cárcel, varios exministros ya están en la cárcel, y muchos de ellos van a ir a la cárcel porque tienen que responder, no en un sentido de venganza, sino en un sentido de responder ante la justicia y ante el país que hicieron con esos más de 100 millones de dólares y los poco más de 7.400 millones de bolivianos. Vuelvo a reiterar, la corrupción tiene su ideología y estamos descubriendo a través del ordenamiento de la casa, estamos descubriendo el sistema de corrupción que mantenía esta ideología de la corrupción. Por último, lo que presentó el ministro de Economía. Miren, seguramente a muchos de ustedes, cuando han querido comprar algún paquete a través del Internet, algún tema de
Desde un juego hasta clases, pagar clases para poder viajar o poder generar algún tipo de gasto por las tarjetas, o los comerciantes gremiales, cuentapropistas, muchos de ellos usan tarjeta para generar sus negocios de traer mercadería desde afuera. Bueno, se generaron una serie de limitantes que hoy día estamos liberando. Por eso hay dos acciones puntuales. Uno, liberar el tema de las tarjetas, o sea, liberar la platita. Esto es parte de la visión del capitalismo para todos que habíamos anunciado en el pasado, pero también generar y agradecer en este caso a la Asamblea. Estas son normas que, si no me equivoco, mandamos en diciembre. El tema del ITF y del crédito fiscal. Hoy día esta es una realidad que se aprueba a través de dos leyes, y agradecer al Parlamento. Hay que ser agradecidos. Esto le va a dar, primero, el 100% del crédito cada vez que vayas a comprar gasolina, combustible, 100%. Antes te daban el 70%, había un 30% que no retornaba al bolsillo del ciudadano. Hoy día será para el transportista y para muchos de aquellos que son parte del uso de los combustibles, por dar un ejemplo, tendrá un efecto real en el bolsillo. Pero el tema del ITF, que se volvía una molestia, un problema, una traba para manejar, por ejemplo, en dólares, hoy día este impuesto se elimina y te da mayor facilidad de opción. Si quieres ahorrar en bolivianos o si quieres ahorrar en dólares, no tener este tipo de trabas. Esto va a tener un impacto. Son medidas que vamos teniendo y que vamos dando paso a paso para darle confianza a la población. Culmino con lo siguiente. Quiero hablarle a la gente de la patria, al pueblo boliviano. Yo siempre soy un agradecido por la confianza que tienen en el gobierno. Reitero, este es un presidente de origen tarijeño que cuando el occidente y el oriente no coordinan, no trabajan conjuntamente, todo el país sufre. Y nuestra voluntad desde este gobierno, siendo un humilde pero orgulloso sureño, es intentar coordinar a toda la patria. El gobierno tiene el interés de sacar a todos sacarlos de este momento tan difícil. Y agradezco la confianza. Yo quiero, en ese sentido, compartimos un destino, una misión. Tenemos que volver a poner al país en la dirección correcta. Tenemos que volver. No es fácil. Y sé de la angustia de acelerar los procesos para la toma de decisiones. Pero también tenemos que entender que son más de 20 años de modelos de corrupción que hoy día estamos derrotando al Estado tranca a través de este decreto o agilizando la economía a través de estas dos normativas. Gracias por este momento. No solo estamos ordenando la casa, sino estamos liberando la economía paso a paso. Tendremos en los futuros días, y por favor, a los medios de comunicación, agradecer el esfuerzo que hacen. Cuando decimos que vamos a generar anuncios, son anuncios que no van a ir en contradicción del pueblo boliviano. Siempre serán anuncios para facilitarle la vida, para que puedan confiar en su economía, para que puedan confiar en su gobierno. Entendemos que han habido momentos difíciles, pero creo que la inmensa mayoría de la patria quiere salir de este momento, quiere mejores días. Estamos por el camino correcto, estamos conduciendo la nave del Estado a su transformación para que sea para el servicio de la gente, no al servicio del Estado tranca, no al servicio de 20 años de corrupción, no al servicio a un modelo que fracasó y que nosotros tenemos la responsabilidad y el respaldo del voto popular para sacar adelante. Muchas gracias. Bueno, volvemos a la guarida, anuncios importantes económicos, duro el mensaje presidencial contra el gobierno anterior, digamos, contra todos los gobiernos del MAS de los 20 años famosos, pero nosotros estamos con el fútbol. Pablo, te convocamos para hablar del inicio del campeonato. Ganaron Bolívar, Strongest, Always, Blooming y Nacional Potosí, entre ellos. Son los 5 equipos mejores que hay, yo creo, ¿no? Y no se equivocaron en el comienzo. Sí, yo creo que los torneos de verano nos han dado un poco la pauta de lo que podíamos ver a lo largo de la temporada. No habíamos visto un equipo sorpresa en el torneo de verano.
en el juego más allá de los resultados, y creo que en la primera fecha se está dando lo que habíamos decantado, el hecho de que Bolívar gane, Always, el caso también de Die Strongest, que ahora ya Sixto Bisuete va a hacerse cargo del conjunto atigrado. Me llamó mucho la atención la primera frase que lanzó, que dijo que vamos a trabajar en la culminación de las jugadas ofensivas, ¿no? O sea, no en la definición, sino en culminar de la mejor manera las jugadas ofensivas, que tengan la posibilidad los delanteros de tener jugadas claras de gol, y creo que eso es un trabajo que lo va a hacer Bisuete. Ya lo hemos tenido en la selección boliviana, categoría sub-20, sub-15, sub-17, y la verdad que Sixto ha dejado una buena impresión las veces que estuvo en el país. Tenía que hacerse cargo también de la selección boliviana por cosas familiares, no pudo quedarse en el país, ahora tiene su oportunidad de estar en un equipo como Die Strongest. Y lo que hace Blooming también es interesante, pero a Blooming todavía le tenemos que poner un signo de interrogación, porque todavía no nos ha demostrado que puede competir contra Bolívar y contra Die Strongest. Claro. No, el tema de todos los demás equipos, y yo lo incluiría en esto a Strongest, más que a Always Ready, es que la consistencia. ¿Cuál es el tema? Yo creo que todos sabemos que Blooming va a ser un buen campeonato, sí, que Strongest va a animar el campeonato, que Nacional Potosí va a tener su historia en este campeonato. Pero lo que uno no sabe es cuál va a ser su grado de consistencia a lo largo del campeonato. Exacto. En ese caso, en ese tema, sí Bolívar la tiene, la consistencia. Llega hasta el final peleando los campeonatos, y en los últimos tiempos también lo ha mostrado Always. Tanto es así que es el último campeón, ¿no? Sí, ahora hay que también preguntarse, Always y Bolívar van a tener Copa Libertadores paralelamente. Y muchas veces hemos visto de que los entrenadores optan por hacer descansar al equipo titular y jugar, digamos, las primeras fechas de este torneo de todos contra todos con un equipo entre suplentes y algunos juveniles. No sé si le va a dar a Always y a Bolívar como para realmente... Como para sostener en competir. Primer plano los dos torneos. Exacto, por lo menos hasta lo que dure su participación en Copa Libertadores. Veremos si tienen la capacidad como para avanzar alguna fase más o quedarse en la fase de grupos. Lo que tienen a favor son los planteles. Tienen planteles largos. Sí. ¿No? Vos fíjate que Bolívar le gana a Real Oruro, que no es un rival fuerte, pero le gana 5-2 y deja en el banco, pensando en el partido contra Independiente Rivadavia de Mendoza, mañana martes, deja 5 o 6 jugadores importantes, ¿no? Sí. Robson, Ervin Vaca, no sé, 5 por lo menos. Dorni Romero, lo tengo anotado en alguna parte. Sí, no, deja jugadores de selección. De selección, claro. Sí, son todos jugadores de selección. Yo creo que los guardó Robato, sí, justamente para este partido con Independiente Rivadavia. Ahí tenemos los grupos, vamos a verlos bien grandes, grupo por grupo. En el grupo C, sobre todo, donde está Bolívar, yo escuché que era un grupo fácil para Bolívar, ¿no? Y bueno, yo no coincido con ello. ¿Por qué? El Fluminense está, si bien es cierto que el campeonato brasileño recién lleva 8 fechas, pero está prendido ahí. Y es Fluminense y es un brasileño, sí, ¿no? Sí. Y después dicen, pero Independiente Rivadavia es un equipo de barrio. Independiente Rivadavia va puntero del campeonato argentino, en su zona. Le lleva 5 puntos de ventaja a River. Ha bajado a un montón de grandes, un equipo tremendo, y tiene 2 delanteros, uno de ellos Sebastián Villa, el colombiano, que es un delantero terrible, te puede amargar la vida a cualquier equipo. Uno de los mejores delanteros en la actualidad del fútbol argentino. Sí, y te digo, hay un debate en Colombia sobre si lo tiene que llevar al Mundial o no, porque él ha tenido muchos problemas, incluso judiciales, de violencia contra mujeres, ¿no? Pero más allá de eso, que es por lo cual no lo llevarían, más allá de eso es un jugador que yo digo tranquilamente va al Mundial y juega y descolla en el Mundial, ¿eh? Sí, porque es un jugador veloz, es un jugador líder, es un ganador. Independiente de Rivadavia, todo lo que has mencionado, yo le agregaría el momento que vive. O sea, es un
plantel que tiene una mentalidad ganadora. Sí, muy bueno. Y eso es muy difícil de conseguir para cualquier entrenador. Cuando tu equipo tiene una fortaleza mental y puede dar batacazos. Sí. Entonces ahí tenemos que ver a Independiente de Rivadavia. Yo lo que digo es esto, le va a costar por el presente de Independiente de Rivadavia, aunque hay que ver cómo maneja el tema de los dos torneos Independiente de Rivadavia, ¿no? Claro. También. Ese es un tema que juega muchísimo. Si se va a tirar al campeonato o se va a tirar a la Copa Libertadores. Si va a darle importancia a la Copa Libertadores, Fluminense e Independiente de Rivadavia son dos escollos grandes para Bolívar. El cuarto no sería un problema porque Deportivo de La Guaira no es un rival de fuste de Venezuela. ¿Y qué pasaría? Le permitiría a Bolívar casi asegurarse el tercer puesto. ¿Qué significa asegurarse el tercer puesto en Copa Libertadores? Que pasás a Sudamericana. Sí, puedes pasar. Y seguís en la competencia internacional. Sí, yo creo, pero que sigue siendo el objetivo de Bolívar hacerse fuerte en condición de local. Claro, y ganar uno de los dos puestos. Porque Fluminense puede ir a sacarle puntos a Rivadavia. O sea, puede sacarle puntos en Mendoza. Es un equipo que tranquilamente Fluminense puede llegar a sacar puntos en Venezuela, puede sacar puntos en Argentina. Rivadavia también puede sacarle puntos a Fluminense. Y Bolívar haciéndose fuerte en condición de local, siempre con el plus del tema de la altura, porque es un plus que lo tiene que utilizar. No te asegura las 3 unidades, pero es un plus que lo puede utilizar Bolívar, que lo puede utilizar Always Ready, por la manera en que afrontan los equipos visitantes al momento que llegan a La Paz o al Alto. ¿Pero cómo lo ves? ¿Lo ves para pelear el segundo puesto o el primer puesto? Yo lo veo en este momento a Bolívar todavía con muchas incógnitas. ¿Por qué? Porque ha cambiado varios jugadores en la columna vertebral, porque es un equipo que, si bien sabe qué hacer con la pelota, pero cuando no tiene la pelota es un equipo muy frágil todavía, sigue siendo un equipo muy frágil en defensa, y además de que voy a tener que señalar que el tema de los 2 torneos, si bien uno puede tener un plantel amplio, el tema también es la logística. No, porque en este momento está en la Argentina y luego tienes que volver a subir a 3.600 metros y luego volver a bajar y luego volver a subir. Entonces son desgastes que muchas veces no los tomamos en cuenta y creo que hay que hacerlo en este tipo de competencias. Pablo, le vamos a pedir a producción de ir al grupo G, que es donde está Always. Enfoquemos ahí bien grande. Está con Liga de Quito, que es un rival siempre muy duro, sí. Muy duro. ¿Por qué? Porque es un club bien administrado, bien llevado y Liga te presenta siempre un equipo competitivo. Sí. Y de local se hace muy fuerte. Le ha ganado a todos los brasileños, a los argentinos, es un equipo muy complejo y además, es el rey de copas ecuatorianas, ha sido campeón de Copa Libertadores, ha sido campeón de Copa Sudamericana. Sí. Siempre es muy difícil, tiene jugadores de selección y está Lanús, que ni hablar, no solamente que anda muy bien el campeonato argentino, Lanús viene de ganarle a Flamengo la Recopa, le ganó en Lanús 1-0 y en Flamengo 3-2 dando vuelta al resultado, con un 3-2 en el minuto 94, con una gran exhibición de fútbol de Lanús. O sea, Lanús es un equipo muy duro, la gente no tiene que pensar en nombres como se pensaba antes, ¿no? Es decir, yo qué sé, Corinthians, equipo grande, Lanús, equipo chico, ya no es tan así. No, porque el fútbol, primero que el fútbol es competitivo, segundo, para hacerlo accesible es en los 90 minutos. Ya no hay previa de que, bueno, pero viene con esto, o no está el goleador, o está el técnico, o no está el técnico, hay una crisis, no hay una crisis. En los 90 minutos tienes que demostrar realmente si el partido es accesible o no. Y por último, Mirasol, Sí. que es un equipo desconocido que debuta en Copa Libertadores, pero tiene una condición que no se puede pasar por alto, y es que es brasileño. Sí. Todo equipo brasileño te complica. ¿Cómo ves este grupo de Always con relación al que le tocó a Bolívar? Yo me voy por el presente, Liga no le está pasando bien, Mirasol está por ahí y Lanús digamos que está igual de una manera regular. Lo de Always Ready nos basamos simplemente en el torneo de verano, ha mantenido cierta base, ha cambiado algunos jugadores, se mantiene Julio César Valdivieso. Creo que Liga es el equipo que más complicado se le va a hacer en condición de local. Si lo pasa, yo creo que
puede tener la posibilidad para enfrentar luego a Lanús y a Mirasol. Sigo pensando lo mismo que con Bolívar, tiene que hacerse fuerte en condición de local. Y lo último, para mañana, en 2 palabras, Independiente y Rivadavia, Bolívar, que se juega a las 18 horas, para que esté atento todo el mundo. ¿Cómo lo ves? Complicado, muy complicado para Bolívar. Es lo mismo que pienso yo. Gracias, Pablo. Hasta ti, Jorge. mañana en La Guarida, 10:30 por Aviala. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, Achachicala, Achumani.